Isaías Bustillos, curso el 9º B de Básica Superior. El día de hoy voy a explicar los tipos de oraciones. Dando inicio a estos temas, primero tenemos oraciones transitivas. ¿Qué son las oraciones transitivas? Las oraciones transitivas son justamente las que requieren de un complemento u objeto directo para tener sentido. Por ejemplo, cantar, llevar, dar, traer, limpiar, escribir, preguntar, saber, observar o comprobar. Ejemplo, Pablo hizo una propuesta. Estoy esperando que me atiendan. El vecino es carpintero. Es decir, estas oraciones tienen como núcleo un verbo predicativo que por su propia semántica selecciona o necesita la presencia de un complemento directo. Así, por ejemplo, Pablo hizo una propuesta. Viene a ser una propuesta que es el objeto directo. Oraciones intransitivas. ¿Qué son las oraciones intransitivas? Las oraciones intransitivas son aquellas que no incluyen un objeto directo o un complemento que les permite completar su sentido. Por ejemplo, Alejandro corre. El protagonista finalmente muere. Mariana siempre se ríe. Las oraciones transitivas también son las oraciones que tienen como núcleo el predicado, un verbo predicativo. Tenemos algunos verbos como llegar, entrar, salir, ir y venir, etc. Por ejemplo, Alejandro corre. Aquí sería intransitiva porque no hay objeto directo. Oraciones impersonales. ¿Qué son las oraciones impersonales? Las oraciones impersonales son oraciones las que carecen de un sujeto concreto o quien se le pueda atribuir la acción que refiere el verbo. Por ejemplo, amanecer, anochecer, granizar, llover, lloviznar, nevar, relampaguear y tronar. Ejemplo, mañana lloverá todo el día. Las oraciones impersonales, como sabemos, las oraciones no tienen sujeto. Tenemos como ejemplo, mañana lloverá todo el día. En este ejemplo, lloverá es el verbo, pero ¿quién lloverá? Es decir, no tiene sujeto. Oraciones simples. ¿Qué son las oraciones simples? Las oraciones simples son unidades de sentido que tienen autonomía sintáctica y que están compuestas por un único predicado. Todos los verbos de la oración corresponden a un mismo sujeto y por lo tanto están alojados en un único predicado. Ejemplo, Juan come manzana. Carlos juega a la pelota. Estas oraciones simples tienen una sola forma verbal y por lo tanto un solo predicado. Por ejemplo, Juan come manzana. Juan sería el núcleo, come el verbo y manzana sería el complemento directo. Oraciones compuestas. ¿Qué son las oraciones compuestas? Las oraciones compuestas también se las conoce como oraciones complejas. Además, anterior clasificación. También existe un tipo adicional de oración compuesta, la adjuntiva, que suma una proposición adjunta, normalmente una interjección o un vocativo,
o otra proporción. Ejemplo, Martín vendrá mañana, pero su novia no lo sabe. Nosotros cocinamos y ellas lavan los platos. Laura no fue a la fiesta. Su madre no se sentía bien. Estas oraciones simples tienen una sola forma verbal y por lo tanto un solo predicado. Por ejemplo, Juan come manzana. Ejemplo. Estas oraciones son aquellas que tienen más de un verbo en forma personal y por tanto tienen más de un predicado. Por ejemplo, Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje. En este ejemplo, Juan sería el sujeto, lee el verbo, un cuento el predicado y Alex el sujeto. Pinta sería el verbo y un paisaje el predicado. Gracias, espero que la explicación de hoy le haya ayudado a entender estos conceptos y oraciones. Muchas gracias.